puesto que la investigación científica forma parte del ADN de la metrología. Esto, para algunas personas, puede resultar extraño, visto desde fuera, porque se suele asociar más a los institutos nacionales de metrología con el control metrológico del Estado, más que con la investigación que la metrología precisa, pero nada más lejano de la realidad. La metrología es una herramienta transversal que ayuda al resto de disciplinas, a la química, a la física, a la biología, a la medicina. Por ello, metrología, ciencia que se ocupa de la medida. Y como decía el premio Nobel Steve Chu, la medida exacta es el corazón de la física y, en mi experiencia, la nueva física empieza en el siguiente lugar decimal. Bien, pues esa relación que existe de la investigación científica con la metrología, siguiendo con premios Nobel, tenemos una larga lista de premios Nobel que están relacionados con la metrología. Permítanme la frivolidad de primero, mi favorito, el profesor Klaus von Kissing, que nos visitó en el Centro Español de Metrología, premio Nobel en el 85, como consecuencia del descubrimiento del efecto Hall cuántico. Pero la lista es mucho más larga. Y es que el Centro Español de Metrología, más allá del control metrológico, realiza proyectos de investigación muy importantes para la sociedad. Y aquí están representados, por ejemplo, la doctora del Campo, que es miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Después de muchos años de ausencia, en la última Asamblea General, la Conferencia General de Pesas y Medidas ha sido elegida, tiene proyectos muy importantes, por ejemplo, con la lucha contra el cambio climático, con el desarrollo de procedimientos, sistemas, instrumentos para medir en condiciones difíciles, como bajo el mar. O también en el estudio de la pureza del hidrógeno para mejorar la eficiencia de las pilas combustible que se utilizan en los automóviles. O sea, que estamos involucrados en muchos proyectos de investigación. Y es que, permítanme que haga un poco de apología de la metrología, toda la existencia del hombre está ligada a la metrología. Y creo que no me paso, porque el ser humano, como tal, necesitó primero medir y contar antes que incluso que escribir. El hombre vive en sociedad y la sociedad necesita reglas claras en relación a las pesas y medidas para evitar conflictos. Fíjense, sistema métrico decimal, Revolución Francesa, Asamblea General. ¿Qué es lo que le llegó a la Asamblea General? Entre otras cuestiones, en los famosos cahiers de doléances del pueblo francés, quejas por los sistemas de medida, por el fraude en las medidas. Y esto fue una de las consecuencias, las causas, que conllevaron la implantación del sistema métrico decimal. Fíjese si es importante que en nuestra propia Constitución tenemos un artículo en el que aparece la metrología, las pesas y medidas, el 149.1.12, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesas y medidas y la determinación de la hora oficial. Y es que está presente en todos los ámbitos de la sociedad y no nos damos cuenta. Solemos hablar de que la metrología es invisible. Pues bien, ámbito de la salud. Cuando nacemos, ¿qué es lo primero que hacen? Aparte de darnos en el culete para que lloremos. Nos pesan, nos miden y nos toman una muestra de sangre. Todos esos van a ser parámetros metrológicos que van a determinar después tratamientos por parte de los especialistas. ¿Y qué decir tiene de toda la instrumentación médica para diagnosis y tratamiento? Radioterapia, resonancias magnéticas, etc. Como ciudadanos, lo primero que hacemos cuando nos despertamos, aparte de abrir los ojos, es apagar el despertador. Tiempo. Abrimos el grifo y nos lavamos la cara. Detrás hay un contador de agua que está midiendo. La energía eléctrica, contador de energía eléctrica. Salimos a la calle, cogemos nuestro vehículo, vamos a repostar combustible, un surtidor de gasolina. Vamos al supermercado y nos enfrentamos a mediciones para los productos que nos van a suministrar. Nos pesan la carne, el pescado, registradores de temperatura para controlar la temperatura de los productos y respetar la cadena del frío. Que no hablar de la seguridad, de la defensa, seguridad vial. Muchos de nosotros quizá hayamos sido objeto de alguna sanción de tráfico, consecuencia del exceso de velocidad. Yo rezo por no recibir en casa una sanción que lleve aparejado
un certificado firmado por mí, porque sería un poco pues, chocante, ¿no? De momento no lo he recibido. O los etilómetros de tráfico, para la concentración del alcohol en el aire expirado, frenómetros, alineadores de paso, manómetros, todo está relacionado con la seguridad vial. En materia de salud laboral, higiene y seguridad en el trabajo, muchas de las decisiones que se adoptan son consecuencia de mediciones, radiación, temperatura, ruido. Medio ambiente, cada vez es más importante la medición de temperatura, humedad, para la lucha contra el cambio climático. Pues bien, la metrología es, por tanto, como podemos apreciar, una herramienta esencial para la sociedad. Bien, y desde el punto de vista económico y comercial, y permítanme una anécdota, la destrucción de la nave Mars Climate Observer. Ya saben que en 1999 esa nave se estrelló en Marte, consecuencia de un inadecuado uso del sistema internacional. La NASA utilizaba el sistema anglosajón, imperial, y el equipo de control de tierra utilizaba el sistema internacional de unidades. Se pretendía corregir la trayectoria de la nave y se daban instrucciones desde el control de tierra en newtons. La nave lo interpretaba en libras, consecuencia, pues se estrelló. 125 millones de dólares a la basura. Pero vamos más allá de eso. Es que la metrología es un vector de competitividad. ¿Qué hace diferentes a las economías? La posibilidad, la capacidad de innovar, comercializar nuevos productos. Y para eso se requiere la metrología que lo sustente. Desde el punto de vista del comercio, del libre mercado, es importantísimo que los mismos resultados se den independientemente del lugar de realización. Si no, sería imposible, por ejemplo, el Airbus, que tiene factorías en distintos puntos de la Unión Europea. Para ello, factor fundamental, los acuerdos de reconocimiento mutuo de los Estados. Eso hace, el Centro Español de Metrología signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo, que nuestros certificados sean válidos en la mayor parte del mundo. Seguimos con la clave económica. Estos datos son consecuencia de un estudio realizado en Alemania y en el NIS por parte de Estados Unidos. El valor anual de las transacciones en las que se emplean las medidas alcanza el 50% del PIB. El coste de las medidas supone el 1% de ese PIB, pero el retorno del 2 al 7%. El impacto en el error de las medidas. ¿Qué supone un error medio del 0,1%? Un coste del 0,05% del PIB. Si estamos hablando en términos de España en 2018, prácticamente 600 millones de euros. El coste de las medidas, hace falta calidad. Entonces, ello supone que el 15% de los costes de producción están asociados a la metrología. Ejemplos. La Unión Europea tiene 210 millones de consumidores de gas natural, que se suministra a través de 1,4 millones de kilómetros de tuberías. El consumo anual es de 500.000 millones de metros cúbicos, con un coste de cientos de miles de millones de euros. Fíjese si no es importante la medición. Coste de los análisis clínicos, por ejemplo. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sanidad es la repetición de los análisis, porque han dado erróneos. ¿Quién no ha sufrido en sus carnes eso y le han tenido que repetir las pruebas? Pues eso supone un coste enorme para el erario público, para la sanidad pública. Con buenos materiales de referencia, eso se puede solventar. Por tanto, sin buenas mediciones no hay calidad. Sin calidad no hay competitividad ni futuro para la economía. Entonces, en relación a esto, ¿qué papel ocupan los centros nacionales de metrología como el nuestro? Pues tradicionalmente hablamos que nos dedicamos a la metrología y la solemos dividir en tres partes, aunque están absolutamente imbricadas. La primera, metrología científica o fundamental; la segunda, la aplicada o industrial; y la tercera, la legal. La primera, Sistema Internacional de Unidades, unidades de medida. Inmediatamente, la realización práctica de esas unidades de medida. Caso típico, el metro. Tenemos la definición del metro, que de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades nos dice que es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 partido de 299.792.458 de segundo, fracciones de segundo. Pues bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Materializarlo. Y ya no se trata de la barra de platino iridio que nosotros tenemos en nuestro museo
y que les invito a visitar el Centro Español de Metrología. El 22 de mayo tenemos el seminario Intercongresos y están todos invitados a visitarlo. Estamos hablando de que utilizamos, por ejemplo, láseres de helio-neón estabilizados en células de yodo o, más recientemente, el peine de frecuencias. Metrología aplicada o industrial. Se trata de dar trazabilidad, que corra aguas abajo, eso que hemos conseguido con la metrología científica. ¿Eso cómo se consigue? Con calibraciones, con ensayos, con verificaciones. Y luego tenemos la metrología legal, el control metrológico. Hay determinados instrumentos de medida, alguno de ellos ya he hablado, que por su trascendencia en la seguridad, el medio ambiente, su impacto en el consumidor, precisan de regulación. Regulación que viene dada o bien por la Unión Europea, estaríamos hablando de las normas armonizadas, o normas nacionales. Pues miren, en España, ahora mismo, en el Centro Español de Metrología, estamos con la vorágine de una orden de control metrológico que regula 34 instrumentos de medida, en sus fases, desde la puesta en mercado a la verificación periódica después, una vez que están puestos en ese mercado. Máquinas tragaperras, contadores de energía eléctrica, agua, taxímetros, opacímetros, manómetros, surtidores, instrumentos de pesaje de funcionamiento automático, no automático, etilómetros, los radares de tráfico como el famoso Pegasus, contadores de aforo de personas. Bien, esto en España, ¿cómo se materializa? Con la infraestructura metrológica española. Hemos dicho antes que la Constitución reserva uno de sus artículos a la legislación sobre pesas y medidas. Como correlato, era necesario la existencia de un organismo público al frente de la metrología. Ese es el caso del Centro Español de Metrología, máximo órgano técnico en la materia. Pero no estamos solos. Tenemos una serie de laboratorios asociados, y aquí hay representantes. Laboratorios asociados para determinados patrones. Muchos de ellos, organismos públicos de investigación, como el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes del CEMAT, el Instituto de Salud Carlos III o el Instituto Real Observatorio de la Armada para el Tiempo y Frecuencia. A continuación, estos seríamos los laboratorios de cabecera, damos trazabilidad al sistema de la infraestructura de la calidad de los laboratorios de calibración y ensayo acreditados por ENAC, y de ahí a las empresas, a las industrias, centros tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin olvidar que en el ámbito de la metrología, el ámbito de la metrología legal, la competencia legislativa es del Estado, pero la ejecución es de las comunidades autónomas, con lo cual la cosa se complica un poquito. Caso del Centro Español de Metrología. Es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no me equivoco porque le van cambiando el nombre, primero turismo, después comercio. Y entonces, este organismo se creó a mitad de los 80, precisamente el 22 de mayo, hacemos 30 años, desde la inauguración de nuestras instalaciones por Su Majestad el Rey Juan Carlos I, y sus funciones aparecen en su ley de creación y en nuestro estatuto, recientemente modificado este mes de abril. Una de las razones por las cuales se ha modificado el estatuto es para dotar de mayor carácter investigador al personal de la institución, porque nuestras funciones son esa obtención, conservación y desarrollo de los patrones nacionales de medida, la diseminación que hemos dicho antes, el ejercicio de las funciones de la Administración General del Estado en el control metrológico, que van desde la regulación hasta incluso el propio control. Figura de organismo de cooperación, que no es baladí. Estamos en una administración que tiene por encima a la administración de la Unión Europea y tenemos también las administraciones de las comunidades autónomas, pues nuestro organismo sirve de enlace, de engranaje, mantenimiento del registro de control metrológico, la ejecución de proyectos de investigación en materia metrológica y la formación de especialistas en metrología. Bien, pues tenemos nuestras instalaciones con 42 laboratorios en Tres Cantos, que les repito, están invitados a visitarlos. Somos asimismo parte de la Convención del Metro, miembros de la Organización Internacional Euramet, Organización Europea de Metrología Científica, de la de Metrología Legal Europea WELMEC, de la Internacional de Metrología Legal OIML. Asimismo, representamos a España ante la Unión Europea en materia de metrología.
¿Cómo ligamos esto que hemos visto con la necesidad de la investigación científica? Metrología, investigación. Muy claro. ¿Qué es lo que necesitamos en metrología? Patrones y buenos procedimientos de medida, que además no son estáticos, evolucionan, consecuencia de la evolución continua y son el reflejo del avance de la ciencia. Entonces, lo que pretendemos es dar respuesta a las necesidades y la metrología va a servir para resolver problemas de espacio, salud, seguridad, industria, navegación por satélite, investigación prenormativa, porque metrología no es solo calibrar instrumentos. Precisamente la investigación de hoy nos va a permitir los servicios de calibración de mañana. ¿Y hacia dónde vamos en metrología? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Porque cada vez se exige medidas más exactas y precisas. Hemos pasado desde la parte tradicional de la metrología, de la ingeniería, la industria, a los requerimientos en alimentación, medio ambiente. Bien, muchas veces a mí se me pregunta, pues en una charla que tuve en la radio, me dicen, si el segundo es el segundo, ¿por qué hay que investigar para que esto sea más exacto? Pues mire, un error de un nanosegundo supone un error de 30 centímetros en posicionamiento. ¿Y eso importa o no importa? Pues depende. ¿Se montaría usted en un coche autónomo que tiene un posible error de 30 centímetros? Pues seguramente no. Transacciones bursátiles. Un error de sincronización, ya saben que cada vez está más automatizada la compra, la venta, un error de 15 milisegundos supone posibles pérdidas de 28 millones de dólares a las compañías. Fíjense si es importante avanzar en la exactitud y precisión de las medidas. Entonces, tenemos que hacer frente a esos grandes retos. La salud. Hemos dicho antes la importancia que tiene la metrología en la salud. Tenemos que avanzar en garantizar la comparabilidad de las medidas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en los sistemas sanitarios. Ya no incluso la comparabilidad entre lo que se hace en España o Francia o entre distintos hospitales, sino incluso dentro de los propios hospitales. Tenemos que garantizar esa comparabilidad. Tenemos que dotar de buenos métodos de medida, mejorar el diagnóstico por imagen. Ahí puede contribuir fundamentalmente la metrología. ¿Qué decir del medio ambiente? Cambio climático. Pero, ¿estábamos seguros de que las mediciones eran correctas? ¿Existía trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades de esas mediciones que se realizaban? Precisamente, si queremos implementar medidas que son costosas en la lucha contra el cambio climático, debemos estar muy seguros de que las medidas son correctas. ¿Y eso cómo se consigue? Con la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo contribuye la metrología? Pues, por ejemplo, con esa construcción de instrumentos robustos que no van a funcionar en el laboratorio, que van a funcionar, por ejemplo, en el Ártico y que tienen que ser exactos y precisos. Industria 4.0, la nueva revolución industrial. Cada revolución industrial ha tenido su correlato metrológico. Ahora, con la revolución 4.0, eso nos habla del Big Data, de la computación cuántica, de los sensores, de la fabricación 3D aditiva. Pues bien, para que eso tenga éxito, necesitamos infraestructuras metrológicas sólidas que le den soporte. Desarrollos necesarios para todo ello. Metrología química, materiales de referencia, la metrología cuántica. Hemos visto antes, decía, lo del error de un nanosegundo. Pues si queremos ir superando esos errores, pues tenemos que apostar por tecnologías, como por ejemplo el entrelazamiento cuántico, relojes ópticos, trampas de iones, y superar y tener una incertidumbre de 10 elevado a menos 18, que es el objetivo. ¿Y eso qué significa? El error de un segundo en toda la edad del universo. Eso significa 10 elevado a menos 18 en tiempo y frecuencia. Bien, con todo ello podremos poner en práctica la revisión del Sistema Internacional de Unidades que se produce, su aprobación se produjo en noviembre del año pasado, pero su entrada en vigor se produce el 20 de mayo de este año. Ya saben, pasamos de un sistema en el que las 7 unidades van a estar ligadas a constantes fundamentales y prescindimos de artefactos como el kilogramo. Por tanto, medidas más exactas y precisas es lo que necesitamos. Bien. Por tanto, y para concluir, que quiero ser breve, la capacidad de medir define los límites del desarrollo industrial.
Lo que no podemos medir no se puede producir con exactitud, ni controlar, ni mejorar o evolucionar. Por tanto, debemos seguir apostando por la metrología si queremos que aquello que decía Galileo se cumpla. Medir todo lo que sea medible y hacer medible aquello que no lo sea hasta ahora. Muchas gracias. Mi contribución en este acto va a tratar de hablar sobre el papel que juegan las constantes físicas en la ciencia y en la metrología, en particular por qué juegan un papel tan relevante en el nuevo sistema internacional de unidades y qué es lo que ha venido a utilizarlas como una herramienta para definir las nuevas unidades del sistema internacional que ya venían anteriormente utilizándose en algunas de las unidades. Como ando mal de tiempo y estoy utilizando un PDF, entonces hay algunas animaciones que no podrán verse, paso directamente al desarrollo de la contribución. Lo primero que, a vista de pájaro, lo que vemos es que en las 7 unidades básicas que se van a redefinir, se van a estar vinculadas a constantes de la naturaleza. Unas son universales, otras no lo son tantos, son constantes naturales, y algunas son convencionales. Entonces esto, lo primero que resalta para un físico y para la química es que es un sueño hecho realidad, porque justamente lo que vamos a ver es una manera más racional y más natural de definir las unidades, que uno podría pensar que por qué no se ha hecho antes, y la razón es porque vamos a ver que para poder utilizar las unidades es necesario saber medirlas con suficiente precisión para hacer metrología. Entonces, lo que hace el nuevo sistema internacional es separar, o sea, conceptualmente es un gran avance porque separa las definiciones de las unidades de sus realizaciones experimentales y vincula las definiciones a las constantes de la naturaleza. De tal manera que si hay futuros desarrollos tecnológicos que mejoren las realizaciones prácticas, eso no afectará a las definiciones de las unidades que van a estar vinculadas a constantes de la naturaleza, salvo que haya algún cambio de ley de la naturaleza. Eso es más difícil que haya un desarrollo tecnológico, pero también puede suceder. Y veremos que en algunas ocasiones algo se vislumbra ya. De las 7 unidades hay 4 que van a cambiar inmediatamente, que son el kilo, el amperio, el kelvin y el mol, y hay otras 3 que se redefinen y se adaptan a los nuevos criterios de vincularlas a las constantes fundamentales de la naturaleza, como son el metro, el segundo y la candela. Si bien lo que vamos a ver a continuación es que uno de los retos más grandes que vamos a tener que hacer actualmente es cómo transmitir a la sociedad y a la enseñanza en los institutos, cómo transmitir el nuevo sistema de unidades, porque hay algunas cosas que vamos a ver que no son tan inmediatas como cuando teníamos artefactos. Bien, hay 4 constantes que van a aparecer en estas 4 unidades que se redefinen, que son la H de Planck, la constante de Planck, la carga eléctrica, la constante de Boltzmann y la constante de Avogadro. En todas ellas va a haber una serie de relaciones, definiendo el segundo, que es el más fundamental de todos, influye en la definición de los demás, del metro, del kilogramo y los demás, y a su vez el amperio influye en los que están por aquí por abajo. Hay excepciones como el mol, que va prácticamente a su bola, nunca mejor dicho, como veremos. Y lo que se trata es de buscar un equilibrio entre estas 7 unidades con 7 constantes de la naturaleza que queremos utilizarlas para un diseño más racional del sistema internacional, para que no sea una torre de Babel. Entonces, déjenme que les hable un poco de las constantes fundamentales de la naturaleza y su relación con las leyes fundamentales, como algo para que vea por qué les decía que esto es un gran logro para los físicos y la química. Las constantes fundamentales de la naturaleza están ahí
y suelen aparecer ligadas a leyes fundamentales y tienen un valor numérico que no sabemos por qué. Están dadas, uno lo mide, cuando encuentra una ley fundamental de la naturaleza, suele llevar asociada una constante, y esa constante toma un valor, y ¿por qué toma ese valor y no otro? Pues eso es nuestro universo, es nuestro mundo, y es una cosa que la teoría no va más allá de ahí, sino que lo toma como un fundamento a partir del cual construye uno el entendimiento de la naturaleza. Y lo mismo es lo que está haciendo el Sistema Internacional de Unidades, está utilizando esas constantes para definir sus unidades. Para un físico, estas constantes fundamentales es como el ADN de su universo. El ADN con ellas va construyendo su mundo microscópico, mesoscópico, macroscópico, cosmológico, va utilizando una serie de leyes fundamentales donde a cada escala va describiendo su concepción del universo. Y por ser más explícito, detrás de la velocidad de la luz, que es una de las constantes que se utilizan, está la teoría de la relatividad. Detrás de la constante de Planck está la mecánica cuántica. De la K de Boltzmann está la mecánica estadística y la termodinámica. De la carga eléctrica del electrón está la electrodinámica cuántica. Y detrás de la constante de Avogadro está la teoría atómica, que es una de las grandes teorías de la naturaleza y que es el puente de unión entre la física y la química. Hay 7 unidades y estas 5 constantes son constantes universales. Sin embargo, hay 2 más que son de naturaleza distinta. Para definir el segundo se utiliza un desdoblamiento hiperfino de un átomo de cesio, y esto es algo que es calculable, no es una constante universal de una teoría como las otras, y eso se puede derivar de la electrodinámica cuántica. Y peor aún es la intensidad luminosa para la candela, pues ni siquiera es universal y es una cosa que es algo convencional y que tiene que ver con procedimientos empresariales y comerciales. Es decir, que no todas las 7 constantes que aparecen en este diagrama que he puesto al principio tienen el mismo estatus. Estas son las más universales. Detrás de la constante, o sea, siguiendo con la relación entre las constantes de la naturaleza y las teorías fundamentales de la física, la velocidad de la luz es constante porque está protegida por un principio de simetría. Es la simetría del principio de relatividad. Si la velocidad de la luz no fuese constante, no tendríamos un principio de relatividad. Detrás de la carga eléctrica del electrón también hay una simetría que la protege, que es la invariancia Gauge de la electrodinámica cuántica, de tal manera que esa carga que aparece en la interacción de los electrones con los fotones, en ese vértice de interacción, si no fuese constante, no tendríamos la invariancia Gauge que sustenta toda esta teoría fundamental del electromagnetismo cuántico. También tenemos la constante de Planck, que es la que se utiliza para desarrollar toda la mecánica cuántica, iniciándose con la teoría del cuerpo negro de Planck y también con la ley de radiación, la ley del efecto fotoeléctrico de Einstein. ¿Quién protege a H? La constante de Planck. Pues la protege la unitariedad y la linealidad de la mecánica cuántica. Si H no fuese constante, pues estaría en peligro la unitariedad y la linealidad de la mecánica cuántica. Aquí tenía una animación que ahora no funciona, donde la evolución de este vector que representa un estado cuántico siempre se mantiene con norma unidad, preservando la probabilidad, y eso es lo que se llama la unitariedad. Siempre tiene norma, longitud 1. De hecho, se han hecho test de precisión de la linealidad de la mecánica cuántica, propuestos por ejemplo por el Nobel Steven Weinberg en el año 89, donde si la mecánica cuántica fuese no lineal, se podría ver esos efectos midiendo transiciones de radiofrecuencia en iones de berilio que se utilizan para hacer estándares de frecuencia. Y con esas mediciones se han puesto cotas de límites del orden de 10 elevado a menos 21 en la precisión de la linealidad de la mecánica cuántica respecto de perturbaciones no lineales. Es decir, que la linealidad de la mecánica cuántica es algo que es muy robusto, está muy bien
muy bien comprobado experimentalmente. Otra de las constantes fundamentales es la constante de Boltzmann, que es la que desarrolla la mecánica estadística y termodinámica. La constante de Boltzmann es muy famosa por varias razones, entre otras porque en la tumba de Boltzmann pues aparece en su lápida y aparece relacionando la entropía con el número de estados microscópicos que pueden dar lugar a un estado macroscópico termodinámico. Lo que es curioso es que Boltzmann enunció la ley como una ley de proporcionalidad sin introducir la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann la introdujo Planck en su famoso estudio de la radiación del cuerpo negro, introdujo la suya y la de Boltzmann, porque necesitaba fijar dos parámetros experimentales que venían de mediciones de la ley de Wien y de la ley de Stefan, y obtuvo las primeras medidas de los primeros valores de estas dos constantes, la de Planck y la de Boltzmann, y se ajustaban ya entonces mucho a los valores que se da actualmente para esas cantidades. Y estos fueron los primeros métodos, el primer método de radiación del cuerpo negro para medir estas constantes universales. Esta no es la primera vez que alguien lleva el nombre de una constante y no la introdujo él. Por ejemplo, el valor de G en la gravitación universal le pasa lo mismo. Newton enunció la ley como una ley de proporcionalidad sin la G. Pues con Boltzmann pasó lo mismo. Este es el artículo original de Boltzmann, de Planck, de 1900, radiación del cuerpo negro. Y, por último, de las 4 nuevas constantes que aparecen dentro del sistema internacional para vincularlas a unidades fundamentales está el mol, la constante de Avogadro, y la constante de Avogadro es la que está detrás de la teoría atómica, es una manera de ver la teoría atómica ligada a una constante universal. Viendo este desarrollo del vínculo que hay entre las constantes fundamentales y a veces simetrías de la naturaleza, una de las cosas muy interesantes que se están haciendo en los centros de metrología es ver si existen desviaciones a la constancia de las constantes fundamentales. Es decir, si por ejemplo las constantes fundamentales pueden depender de variaciones temporales. Y eso daría lugar a nueva física y a nuevas leyes de la naturaleza, con lo cual habría que retocar el nuevo sistema internacional de unidades. Y ese tipo de cosas, con los aparatos de tanta precisión como los que se ha mencionado en la charla anterior, se puede abrir ventanas a buscar nuevas simetrías, violaciones de la simetría de la naturaleza y nuevas teorías. Bien, por último, en la revisión del sistema internacional, la manera en la que aparecen las constantes fundamentales es muy simple. El fundamento de la revisión del sistema internacional es muy simple, pero muy profundo. Una magnitud física, genérica Q, tiene un valor numérico, aquí entre llaves, cuando está expresado en un cierto sistema de unidades, en unas ciertas unidades, aquí en corchetes. Y esto es lo primero que uno aprende cuando le enseñan física. La primera lección de física es darse cuenta que los números en física tienen que venir con unas unidades, porque tienen dimensiones y las dimensiones necesitas unas unidades para saber expresarlas, y tú no puedes medir, no puedes sumar peras con manzanas, como sabemos de clase elemental. Entonces, lo que puede cambiar es el sistema de unidades, puedes cambiar las unidades para medir tu magnitud física, cambiará entonces su valor numérico, pero el producto no. Y eso, que es el fundamento del análisis dimensional, se puede también llevar al caso de las constantes universales. Si tenemos una constante universal C, cualquiera de las 5 que he puesto antes, tendrá un valor numérico en un cierto sistema de unidades. Corchete en la unidad y valor numérico con las llaves. Entonces, lo que propone la revisión del sistema internacional es declarar exacto el valor numérico de una determinada constante fundamental, constante universal, es cuando se expresan las unidades correspondientes. Y de ahí definir la unidad, C en corchete, a partir de la constante fundamental, a la constante universal,
y su valor numérico. Ahora veremos un ejemplo de cómo se pone esto en práctica. Aprovecho para decirles que el Centro Español de Metrología ha editado varios folletos, en particular uno sobre la revisión del sistema internacional, de donde está sacado estas notas particularmente, y es muy didáctico. Bien, el segundo ya lo hemos visto antes, se define a partir de la transición en el nivel fundamental hiperfino de un átomo de cesio 133. Esto es un oscilador muy estable que permite medir esta diferencia de frecuencia con una gran exactitud, y como es tan exacto se declara exacto, y a partir de ahí se define el segundo. Aquí tenemos un reloj de cesio de diversos tamaños, y eso implica que el segundo es la duración de no sé tantos periodos en la radiación correspondiente a esa transición de dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Esto, lo bueno que tiene esto es que se puede diseminar, esto se puede llevar en todos los laboratorios, se puede tener un reloj y poder definir su unidad, sin necesidad de un artefacto. Lo que es interesante es que incluso el segundo, que ya estaba definido en términos de salto de esa diferencia de frecuencias, hoy en día se ha conseguido relojes ópticos o cuántico-lógicos donde la precisión, como se ha mencionado antes, ha subido de 10 o 100 veces por encima de los relojes de cesio, y ya el Buró Internacional de Pesos y Medidas aventura un cambio en la definición del segundo utilizando relojes cuánticos para el 2030 o antes. Y aquí lo que ven es una imagen de un prototipo real en el laboratorio de Innsbruck, del profesor Rainer Blatt, donde este objeto tan pequeño puede conseguir precisiones de este orden y ser justamente un vehículo para conseguir medidas temporales y de frecuencia de precisiones superiores a las actuales. Y este es uno de los proyectos centrales que tiene el Centro Español de Metrología, de hacer una unidad de metrología cuántica basándose en este tipo de relojes cuánticos. El segundo, como hemos visto, depende de este desdoblamiento hiperfino, y el segundo, que es la unidad temporal, hay que recordar que el tiempo es una dimensión que es muy difícil de definir, y el maestro, cuando le preguntaban qué es el tiempo, contestaba lo que miden los relojes. Y parece de perogrullo, pero esto es una definición metrológica de medida de lo que es el tiempo, y posiblemente no lo haya mejor. Es muy pragmática, pero muy real. Y el maestro es Albert Einstein. También dijo, Einstein decía que el tiempo, ¿qué es el tiempo? Bueno, aparte de esto, decía que el tiempo es necesario para que todas las cosas no ocurran a la vez, sino que pueda haber un orden que las separe unas de otras, porque si no todas ocurrirían a la vez. O sea, no era tonto, sabía pensar. Definir el tiempo es muy difícil, muy difícil. Y estas dos definiciones, esta es muy práctica y esta es muy profunda. Bien, con el metro, mutatis mutandis, no voy a repetir toda la cantinela para todas ellas, pero simplemente algunos flashes. Lo que se hace es utilizar una constante universal de la naturaleza, que en este caso es la velocidad de la luz, se mide con una gran exactitud, se declara exacta, y a partir de la definición del segundo anterior saca uno, trivialmente, una expresión para el metro. Miren aquí su definición. El kilo, verán ustedes lo que pasa con el kilo. El kilo ahora se va a definir en términos de la constante, aquí es un error, h de Planck, y la mecánica que viene de la mecánica cuántica, y se fijará la constante de Planck a un valor, medido muy exactamente, está aquí, y como este valor, que son julios por segundo, el julio por segundo también son kilogramos metro cuadrado segundo a la menos 1, pues utilizando las definiciones previas de metro y de segundo, uno puede definir, utilizando esta regla que he puesto aquí antes, esta de aquí, pues puede definir el kilo de esta manera, h dividido por este valor numérico que ahora es exacto, y luego convertir el metro y el segundo, utilizando las conversiones anteriores, referirlo todo a la medida de h, de delta de nu y de c cuadrado.
Y esto ahora es un kilo, el kilo cuántico. Entonces, claro, aquí el reto ahora es explicar esto en los institutos, a la gente de la calle, y decirle que esto efectivamente es un kilo, y además en el futuro esperemos que sea un kilo más preciso. Y además la ventaja que tiene este kilo es que no está atado a un artefacto, como tenemos ahora en los cilindros que son los primarios, que está en París, en el Instituto Servet. Entonces esto tiene una gran ventaja. Lo que es curioso aquí, lo que llama mucho la atención, y terminaré al final, es por qué el kilo aparece ligado a la constante de Planck y no a G mayúscula, que sería lo natural, la constante G de la gravitación universal. El kilo es inestable, porque esos artefactos materializados no son perfectos y cambian con el tiempo, y entonces la ventaja de esta definición del kilo es que tiene esa posibilidad de ser realizada en distintos institutos, aunque la manera de hacerlo no es trivial. Lo que se hace es utilizar una balanza de potencia, actualmente llamada de Kibble, porque fue él el que la propuso, y entonces, utilizando leyes de la física cuántica, la ley de Hall, del efecto Hall, que se fue mencionada anteriormente, y la del efecto Josephson, es posible hacer esa conversión del kilo al H de Planck. Esta es la balanza. Con el Kelvin pasa lo mismo, se está vinculado a la K de Boltzmann, y haciendo el mismo tipo de razonamiento, pues sacamos la definición vinculada a la K. Hay que medirla, hay varias maneras de medirla, como por ejemplo termómetros acústicos y otras otras que son también igualmente eficientes y precisos. Y llegamos a la parte eléctrica, que es una de las grandes ventajas también del nuevo sistema internacional, y es que el amperio cambia su definición. Tenía una definición de las más farragosas, no farragosas, sino una definición vergonzosa de lo que era un amperio, porque era una manera imposible de realizar esta unidad. Estaba vinculada a dos cables de longitud infinita, separados por 1 metro, y que sean además unidimensionales, o sea, imposible. Entonces ahora lo que se hace es ligarlo a la constante E de carga eléctrica. Entonces se va a medir, y entonces se mide en coulombios, el coulombio es amperio por segundo, y utilizando el mismo razonamiento de antes, pues se puede vincular el amperio de una manera a lo que es natural, a la carga eléctrica. De tal manera que el amperio se independiza del kilogramo, y se va a reducir la incertidumbre de las magnitudes eléctricas, que esto es una gran ventaja del sistema nuevo internacional. Para ello se tendrá que medir con unos conductores, se harán unas trampas para medir electrones de uno en uno y medir la carga, y bueno, estas son realizaciones experimentales y medidas que ya pues atisban que eso se puede hacer y se puede utilizar para toda esta definición de unidades. El mol, 3/4 de lo mismo, en este caso es la constante de Avogadro, y está detrás la teoría atómica. Y la ventaja es que en el nuevo sistema de unidades el mol estará vinculado a la constante de Avogadro y se queda liberado de la dependencia del kilogramo. Para medirlo hay que utilizar una bola, por eso hablaba antes una esfera de silicio 28, donde se mide muy bien su dimensión macroscópica y también microscópica por la distancia que hay en la celda unidad. Y con eso se puede definir la constante de Avogadro. Y aquí tienen algunas imágenes de estas bolas de silicio, que son caras y hay pocas por el mundo, igual que balanzas de Kibble. La candela, 3/4 de lo mismo. Como esta es una muy convencional, no hay una definición, no hay una constante universal detrás, pues como es tan convencional, pues por convención me la salto. Por último, en el sistema, como me decía anteriormente, en el sistema internacional, aunque es nuevo, hay una anomalía que salta a la vista, y es que la constante G, que es una de las constantes universales, la constante G de la gravitación, está fuera de esta asociación, de este vínculo con las unidades del sistema internacional. Y la razón es que, aunque uno quiera vincular una unidad a una constante, si tú no puedes medir con precisión esa constante, no puedes utilizarla en metrología. Y eso es lo que le pasa a G.
G es una constante que es muy cabezona, no tiene un buen valor medido y además la incertidumbre que tiene ni siquiera se solapan entre sí, con lo cual existe una gran discrepancia e incluso desesperación porque a lo largo del tiempo no se consigue converger a un valor que tenga un valor central y una indeterminación compatible con todas las medidas que existen. Entonces es bastante desesperante y por eso no se utiliza, no es un buen candidato para hacer metrología. Y es curioso que la G, que lleva la gravitación, no se use la H, que está con la teoría cuántica, y lo que tenemos en física fundamental, una gran interrogación es si existe la gravitación cuántica. Para concluir, y puesto que estoy fuera de tiempo totalmente, simplemente lo que voy a hacer es brindar por el futuro del sistema internacional de unidades, porque creo que es una apuesta de racionalidad, de naturalidad, y lo que espero que esto también se traduzca en utilidad y una mejora en las precisiones con el tiempo, porque al principio pues costará. Y con eso es todo. Gracias. Es un placer para mí y una gran responsabilidad estar aquí y en tan poco tiempo intentar explicar lo que es ya un hecho, que es la revisión del Sistema Internacional de Unidades. El profesor Martín Delgado pues, ha adelantado algunos conceptos, posiblemente me repita en algunos de ellos, pero quizás sea bueno el recalcar sobre principios básicos. Antes de empezar, si me permiten, voy a poner un vídeo que resume un poco lo que ha sido y lo que ha explicado el director del Centro Español de Meteorología, la historia de las medidas y las unidades a lo largo del tiempo. Es un vídeo de... Nuestro hogar. ¿Cuán lejos hemos llegado? Pero ¿cómo llegamos aquí? Medidas. Como humanos, aprendimos a medir antes de aprender a escribir. A través de las medidas, aprendimos a contar. Usamos el sol para medir el tiempo. Y basamos unidades de distancia y peso en objetos terrestres. Las medidas nos ayudaron a convertirnos en negociantes, constructores, astrónomos, navegantes, ingenieros y científicos. La búsqueda por mejores medidas creció con cada invención. Con la adopción de medidas estandarizadas, creamos la economía rural. Hoy hemos llegado a un momento crucial para la humanidad. Ya no tendremos que depender de objetos físicos para lograr medidas precisas. Las reglas de la naturaleza operan perfectamente, desde el mundo invisible de lo cuántico hasta los rincones más remotos del universo. Y así mismo deben operar nuestras medidas. Por primera vez, todas las unidades básicas serán precisamente definidas por las leyes fundamentales de la naturaleza. En el 2018... Bueno, esto es lo que ha pasado. Bien, pues como han visto, la evolución de las medidas ha ido acompañada con la evolución de la humanidad y de la ciencia, tal como nos presentó el director del Centro Español de Meteorología al principio, ¿no? La revisión que tenemos ya en marcha quizás sea la mayor revisión que se va a realizar o que se ha realizado en el transcurso de los últimos siglos, siglo XIX y siglo XX, y es un cambio paradigmático, en cuanto que hasta ahora, Miguel Ángel ha hecho una explicación, pero se lo voy a explicar el porqué. Hasta ahora hemos definido las unidades
y utilizando esas unidades hemos calculado las constantes, hemos tenido valores de las constantes, pero partiendo de las unidades. Ahora vamos a cambiar, es paradigmático. Vamos a definir las constantes y a partir de las constantes, una vez definidas, vamos a calcular o materializar las unidades. Es un cambio total. De las unidades teníamos las constantes, ahora vamos a tener constantes y vamos a obtener las unidades. Es un cambio que, bueno, pues ya nos decía tanto en el siglo XIX Maxwell como a principios del siglo XX Planck, quisieron introducir los sistemas basados en constantes que realmente estuvieran basados en temas cuánticos o realmente moléculas o átomos. Esto, en principio, que era posible, teóricamente, la tecnología no lo permitía en esos momentos y hemos tenido que esperar más de un siglo para llegar al momento actual y poder implementar justamente esas ideas que ya venían de atrás. Las unidades, como se ha dicho en la intervención anterior, se van a redefinir a partir de valores establecidos de ciertas constantes físicas. Constantes que van a ser algunas, como bien se ha dicho, constantes naturales, otras van a ser factores de conversión y otras serán unas constantes técnicas que bueno, se han elegido. Además, este cambio va a ser importante porque va a ser progresivo. Me refiero, no vamos a mantener las 7 unidades que tenemos. Podríamos pensar que, dado que las constantes van a definir las unidades, no haría falta 7 unidades. Luego veremos que realmente con 2 de ellas nos valdría. Tampoco haría falta tener unidades fundamentales y unidades derivadas, porque van a definirse todas a partir de constantes, con lo cual podríamos cambiar también el sistema. Pero se ha decidido mantener las 7 magnitudes, las 7 unidades y mantener las unidades derivadas y fundamentales. Esto de momento. No quiere decir que en un transcurso de 10 años, cuando posiblemente tengamos una nueva redefinición del segundo, no haya un cambio conceptual en ese sentido. Bien, el sistema internacional de unidades lo utiliza el 95% de la población, de forma oficial. Viene del sistema métrico decimal. Y fue realmente, aunque muchas veces no lo pensamos, es uno de los grandes logros del siglo XX a nivel científico y a nivel social. Posiblemente sea la herramienta que ha permitido la globalización, sin la cual no hubiera sido posible pues, la fabricación en diferentes sitios, el intercambio de componentes, incluso a nivel de salud, el bienestar que tenemos hoy en día, ¿no? Ha sido imprescindible para la globalización. Y a nosotros, hoy que, por ejemplo, ayer se celebraba el Día del Español, ¿no? Pues a nivel científico, para nosotros el día 20 de mayo, que celebramos el Día de la Meteorología, es también muy importante. El sistema internacional para nosotros es un lenguaje que es un lenguaje común a nivel científico, a nivel tecnológico, es utilizado por todos los científicos, incluidos los americanos, que utilizan el anglosajón, pero a nivel científico utilizan el sistema internacional. La ciencia y el comercio están basados prácticamente utilizando el sistema internacional. El sistema internacional se adopta como tal y con tal nombre, se adopta en el año 1948, y con el nombre de Sistema Internacional en el año 60. Bien, esta es una pequeña introducción del sistema internacional. No me voy a alargar tampoco mucho, pretendo no alargarme. Mi charla va a estar enfocada en 3 grandes pilares: una pequeña introducción de la evolución del sistema, la redefinición del sistema en sí mismo, qué motivos ha llevado a ello, qué experimentos, solamente nombrarlos, se han llevado tanto en el Kelvin como en el kilogramo, que son las 2 grandes unidades digamos que han llevado más experimentos para llevar al cambio, y las consecuencias que va a traer esta revisión del sistema. Bien, podemos decir que el sistema métrico decimal que se establece en la Revolución Francesa es el precursor de nuestro sistema hoy en día. A partir de entonces, con la evolución de la técnica, se han ido introduciendo diferentes unidades, como señalar el año 1875, en la cual se firma la Convención del Metro, el 20 de mayo, y que ha servido y sirve como el Día Mundial de la Meteorología, porque en esa fecha se firma la Convención del Metro,
Y uno de los precursores de esa firma es el general Ibáñez de Iberos, primer presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Luchó contra viento y marea para que se creara una oficina internacional de pesas y medidas, porque en aquel siglo la preponderancia y la fortaleza en la metrología estaba dominada fundamentalmente por los franceses. Y era por donde se monta el Buró Internacional de Pesas y Medidas en Francia, después de esta... Bueno, el general estuvo y logró al final el objetivo. Digamos que fue un avanzado a su tiempo en cuanto a la globalización. Bien, el 20 de mayo deciden que el sistema métrico se va a adoptar internacionalmente, pero hace falta unos nuevos prototipos. Y se ponen a trabajar sobre unos nuevos prototipos, desde entonces un grupo reducido, entre ellos el general Ibáñez, y en el año 89 se distribuyen los prototipos del kilogramo y de los metros, junto con el litro. Aprovechando, quiero decir que a partir del 20 de mayo va a haber una reproducción de los trabajos que realizó este grupo en la página web del CEN, y ha sido un trabajo realizado con el Instituto de Ingeniería, que el Comité de Meteorología, el presidente está aquí presente, y va a estar disponible. Es un trabajo muy interesante. Son los trabajos que se realizaron, es un manuscrito de Ibáñez de Ibero, que vamos a reproducir y a partir del 20 de mayo estará disponible en la página web del IE, del Instituto de Ingeniería y del CEN. Bien, el año 89 se reparten y empezamos a trabajar con lo que llamábamos antiguamente y lo que se llama el sistema MKS, el metro, el kilogramo, el segundo. A partir de ahí, hasta el año 60, en el cual hay 6 unidades que componen el sistema internacional: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin y la candela. Y ya posteriormente, en el año 71, se introduce el mol, que son las 7 unidades que tenemos. Evolucionamos, se van introduciendo diferentes unidades derivadas, y en el año 2019, 20 de mayo, Día de la Meteorología, vamos a tener la nueva redefinición del sistema internacional. Esta ha sido la evolución hacia grandes rasgos. Lógicamente, detrás hay mucho. Mirando desde el punto de vista de realización, podemos observar que inicialmente, cuando se empiezan a pensar en las realizaciones de los patrones, pensamos en propiedades invariables de nuestro planeta, de la Tierra. Por ello, el kilogramo, el metro, fundamentalmente el metro, se le asocia al cuadrante de la Tierra, a la medida del cuadrante de la Tierra, pensando que la Tierra es un invariante. Lo que era el segundo, el tiempo, a la rotación de la Tierra, pensando también que era invariable. Y el kilogramo, pues teniendo ya el metro, pues se hace en base a 1 litro de agua. Bien, artefactos. Y segundo, a medida que progresa la técnica, vamos al tema atómico, a la revolución atómica. Y todavía lo tenemos. El segundo se hace en base a frecuencia del cesio. Y hoy por hoy, muy en el siglo XXI ya, segunda década, pues constantes universales, invariables en la naturaleza, que hoy por hoy son invariables. Como decía Miguel Ángel, mañana veremos, pero hoy por hoy son invariables. Con lo cual es el gran paso y los 3 pasos que hemos ido dando y que se ha hecho posible debido a que la técnica ha ido evolucionando. Si no, no hubiera sido posible. Como hemos visto, Planck tenía la idea, pero no fue posible. Era un sistema con unas cantidades ridículas que no eran prácticas. Bien, el sistema internacional, la redefinición, esta es la definición actual. El sistema internacional de unidades es aquel que nos establecen los valores de las constantes directamente. O sea, es relativamente fácil de entender y difícil, o mejor dicho, de leer y difícil de entender. Esta es la definición, con los valores que se han fijado en Codata 2017 y que van a seguir siendo ya, por definición, constantes. No va a haber variación. Los 4 nuevos y los que ya teníamos, que era la frecuencia de la transición hiperfina, el estado fundamental no perturbado del átomo de cesio, la eficacia luminosa y la velocidad de la luz. Esos valores ya estaban definidos, se mantienen, y hay 4 nuevos: Planck, Boltzmann, Avogadro y la carga elemental. Esto lo ha explicado Miguel Ángel, yo creo que muy bien, no voy a dedicarle tiempo. Esas son las definiciones, partiendo de la expresión de
de lo que es una magnitud o lo que es una constante, un número y unas unidades. Pero realmente, ¿cuál es la necesidad que ha llevado a esto? Bien, es anacrónico que en un siglo XXI sigamos teniendo en masa un artefacto. Pensemos que a lo mejor no es mucho, como ahora veremos, pero es anacrónico seguir pensando que el kilogramo internacional es un artefacto en una caja fuerte en Sèvres, París, con 3 llaves y que se saca cada 40 años, 40 o 50 años. Y se compara con unos testigos y esos testigos se comparan con los internacionales. Pues es completamente anacrónico, con lo cual la revisión del sistema viene forzado porque se quiere eliminar, lógicamente, el kilogramo. Aparte, ahora veremos, el kilogramo genera ligazones, por ejemplo, con el amperio, por ejemplo, con el mol. Estas ligazones, lo que quiere decir es que nunca podrá tener una realización con una incertidumbre más pequeña que la del propio kilogramo. Hoy en día, que todas las medidas, en una revolución como metodología 4.0, todas las medidas son eléctricas, parece absurdo que todas las magnitudes que vamos a medir desde el punto de vista eléctrico estén restringidas. Claro, eso en teoría no está ocurriendo, porque se ha hecho un truco que ahora veremos. Entonces se pasa y realmente no se cumple el sistema internacional a nivel de medidas eléctricas. El kilogramo, como hemos dicho, sigue siendo el mismo del año 1889. Un patrón, un artefacto. El amperio se materializa fuera del SI, porque la definición que nos ha puesto antes Miguel Ángel es inviable. ¿Qué ocurre? En los años 90, con el efecto Hall cuántico y el Josephson, a través de la ley de Ohm, estamos realizando el amperio a través de una fórmula marcando 2 constantes que no eran constantes, que son la constante de von Cleysen y la constante de Josephson. De una forma artificial estamos generando un amperio, pero fuera del sistema internacional. Con lo cual, lo que intentamos es tener un amperio dentro del sistema internacional. El Kelvin, pues el Kelvin se define como un artefacto cuasi físico. El punto triple del agua depende de la impureza de la propia célula del agua, depende de la composición isotrópica de la propia agua, y luego tenemos que tener una escala para diseminarlo. Con lo cual, también tenemos problemas con la temperatura. Y el mol, pues está lo mismo, ligado al kilogramo, con lo cual, en grandes ideas, estas son situaciones que obligan, o que de alguna forma recomiendan, hacer la revisión del sistema. Más argumentos, como os decía, el tema del kilogramo. El kilogramo se ha visto que en 100 años ha perdido 50 microgramos. El kilogramo prototipo. Pero es que el kilogramo prototipo internacional ni pierde ni gana, porque por definición es el valor de referencia. Luego son los demás, los testigos, los que suben o bajan, pero realmente no tenemos idea de quién está perdiendo, si es el kilogramo prototipo o son los testigos, con lo cual ahí hay una incertidumbre, nunca mejor dicho en meteorología, incertidumbre que nos hace daño. Y además hemos tenido mucha suerte, porque ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, por una Primera Guerra Mundial, y no se ha destruido, pero se podría haber destruido, con lo cual hubiéramos perdido la referencia internacional. Bien, pero aparte de eso se ha visto que en el año 89, cuando se hizo la tercera comparación internacional de prototipos, que había perdido 50 microgramos y que había una tendencia, ¿no? Pero luego, posteriormente, ha habido otra comparación entre varios y la tendencia ha desaparecido. Es justo lo contrario, con lo cual ahora tampoco tenemos tendencia, sino que parece arbitrario. Ante esa incertidumbre no hay más posibilidades que cambiar. Y el artefacto se ha forzado la definición. En el año 14 se iba a producir esta redefinición y se ha esperado hasta el 2019 porque teníamos problemas con la constante de Planck. Bien, como os he dicho, algunas unidades tienen dependencia, ahí se puede ver, pues el kilogramo influye en el amperio, influye en el mol, con lo cual hay que romper esas independencias. Modernamente, además, lo que estamos buscando es la reproducibilidad, como se ha dicho. Las medidas que se hagan en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, tienen que ser reproducibles. Con lo cual no hay nada mejor que hacer experimentos físicos. A nivel de la industria, cada vez se pide más. Se piden rangos menores, mayores rangos y además con tolerancias de fabricaciones muy pequeñas,
con incertidumbres muy pequeñas. Y además tenemos en marcha la revolución 4.0, tenemos la revolución cuántica, tenemos tecnologías que ya no son emergentes, pero que están ahí y que requieren medidas exactas y precisas, como nanotecnología, como la microelectrónica, la biotecnología, inteligencia artificial, tenemos el Internet de las cosas, tenemos Big Data, etc. Todo esto requiere una exactitud en las medidas que lleva a un cambio, lógicamente, de las unidades. Uno de los problemas que tenemos es que cuando las unidades actuales, cuando se han definido, se ha pensado en la materialización. Con lo cual, la definición está hecha pensando en la propia materialización de esa unidad. ¿Qué quiere decir? Que están muy ligadas. Si hay una nueva tecnología para la materialización, tengo que cambiar la definición. Es el caso del kilogramo. Es un artefacto y se define como la masa del artefacto. O el amperio con esa definición tan rara. O el Kelvin a través del punto triple del agua. Luego es imposible que evolucione. ¿Qué se pretende con la nueva redefinición? Pues que estén separadas. Tengamos las definiciones basadas en constantes y luego las realizaciones en base a experimentos físicos que irán a lo largo del tiempo con las nuevas tecnologías evolucionando. De ahí el ejemplo del metro. El metro, cuando cambió a la definición que ahora tenemos y que bueno, se verá posteriormente, permite que estábamos antes con láseres de helio-neón en 10 elevado a menos 12, ha salido el peine de frecuencia a través de, en el 2009 o algo así, prácticamente comercializado, y hemos pegado un salto a 10 elevado a menos 13, sin necesidad de cambiar la definición. Eso es lo que se busca, evolución de las realizaciones prácticas en función de cómo evolucione la técnica. Bien, otro de los aspectos que a lo mejor se preguntan ustedes es, hemos decidido mantener las 7 magnitudes, las 7 unidades. ¿Y qué constantes vamos a definir para cada una de ellas? ¿Y cuáles? ¿Y por qué? Bueno, pues ahí tenemos una serie de ellas y vemos, por ejemplo, que el kilogramo pues, tenía la masa de carbono, tenía, lógicamente, la constante de Planck, pero cuando se decide qué constante voy a buscar, entre ellos estaría la G también, pero lo que no está aquí, la G grande, lo primero que hay que ver es qué incertidumbre tiene cada una. Ahí hay valores, no sé si lo pueden apreciar desde ahí, de qué valores tenían antes de hacer los experimentos actuales, las diferentes constantes. Entonces se decide apostar por valores de constantes con experimentos más o menos conocidos y que pudieran bajar a incertidumbre, en el caso de la constante de Planck, de 2 por 10 a la menos 8, y que era fundamental para que al menos el nivel actual se mantuviese. Nivel de incertidumbre me refiero, en las realizaciones prácticas. Por eso el compromiso práctico es mantengo las unidades, mantengo las magnitudes y a cada una de ellas le asocio una constante en base a una constante que tenga una buena materialización y una realización a través de un experimento. A partir de ahí tengo una incertidumbre. Cuando decida la incertidumbre es del orden que yo necesito, la voy a hacer por definición constante, un número constante. Ya no va a tener incertidumbre. Pasa lo mismo que con la velocidad de la luz. Y el 2017 ya, a través de Ecodata, se define la constante de Planck, la carga elemental, la de Boltzmann y la constante de Avogadro. Se define y eso va a ser de por sí, por siempre, sin incertidumbre. Pero podríamos preguntarnos, y Miguel Ángel antes lo ha dicho, la constancia de las constantes. Y muchos de ustedes que son físicos, pues lo tienen muy claro. Pues hay estudios y formas de, por ejemplo, comprobar la estabilidad de esas constantes, por lo menos de la velocidad de la luz, la constante de Planck y de la carga de electrón, pues a través de la estructura fina. A través, hoy en día, de los relojes de cesio, podemos medir o evaluar la relación de frecuencias durante un periodo de tiempo determinado, dígase un mes, 6 meses, un año. Esa relación de frecuencia nos va a determinar la constancia de la estructura fina. Como en la estructura fina entra tanto la E como la H como la C, si mantenemos la constancia quiere decir que las constantes son constantes, a no ser que ocurra algo raro.
Bien, pues esto es uno de los experimentos que se están siguiendo, que creo que Miguel Ángel se refería a ello. Bien, ¿qué experimentos fundamentalmente se han seguido para llegar a la constante de Planck y a la constante de Boltzmann? Pues fundamentalmente para el kilogramo, la constante de Planck, se han llevado dos. Lo que es la balanza de potencia, que hacía grandes rasgos igualar potencia mecánica y eléctrica utilizando los efectos Hall cuántico y Josephson. No es nada trivial. Ahora mismo hay como 4 o 5 balanzas en el mundo y todavía ninguna, excepto dos, la del NIS y NSR, no han dado valores todavía determinantes. Y el proyecto de Avogadro, que es la esfera de silicio, 2 millones de euros por cada unidad, que hay que medir, y bueno, no es tampoco un experimento fácil. Y luego, además, periódicamente el silicio tiene una cobertura, una capa de óxido, que periódicamente hay que irla midiendo para determinar el diámetro de la propia esfera, y hay que descontar esa capa de óxido, ¿no? Fundamentalmente son estos dos experimentos. Si están interesados, hay mucha literatura. En nuestra página web hay literatura sobre ambos experimentos. Y para el Kelvin, pues se han llevado a cabo fundamentalmente 3 experimentos: la termometría de gas, la termometría de ruido de Josephson y la técnica de ensanchamiento de Doppler. Comentar así como orgullo y curiosidad que para la determinación del Kelvin, el CEN junto con la Universidad de Valladolid ha dado un valor que se ha utilizado para Codata, utilizando la técnica de termometría de gas. Bien, ¿qué consecuencias tenemos de la redefinición? Pues fundamentalmente la primera es que las incertidumbres van a variar. Teníamos 6 constantes con nulas, de incertidumbre nula, y vamos a pasar de 6 nulas a 15 constantes con incertidumbre nula. Y, por ejemplo, la incertidumbre de la constante de Planck, la masa tenía incertidumbre 0, por definición la masa era la masa. Pues ahora la masa va a tener ya la incertidumbre de la constante de Planck. Y el punto triple del agua, que también se definía con incertidumbre 0, pues va a coger la incertidumbre de la realización de la constante de Boltzmann. O sea, a grandes rasgos, ahí tienen las incertidumbres. Las constantes van a tener incertidumbre 0, lógicamente. Y a nivel de ligazón, ponía Miguel Ángel también antes en una relación, vemos que todas las unidades tienen una relación con las constantes directamente, y si nos fijamos, excepto el mol, que es el, bueno, no sé si el patito feo, la química, es un poco diferente a la parte de la física, todas aparece la transición de la transición de la frecuencia del cesio. El delta V nu del cesio, en todas, excepto en el mol, que aparece la constante de Avogadro. Algunas tienen relación con 2, con la velocidad de la luz, otras con 3, y bueno, ahí tenemos prácticamente todas las relaciones. Y abajo tenemos las fórmulas de las definiciones, ¿no? Consecuencias generales que se deducen y con esto termino, de la revisión. Vamos a tener un sistema mucho más accesible, mucho más exacto, invariable en tiempo y espacio, dado que las constantes como tal deben de ser invariables, y todas las realizaciones prácticas se van a apoyar en unidades que se apoyan en constantes naturales. Las definiciones van a estar separadas de las realizaciones, con lo cual la evolución de la técnica nos va a permitir ir mejorando. El uso del sistema internacional en algunas medidas científicas se van a reducir las incertidumbres. La nueva definición del sistema, la nueva definición de la masa, vamos a perder esa incertidumbre que no sabemos por dónde vamos. Vamos a tener una incertidumbre, lógicamente algo peor o al menos igual que la que tenemos hoy en día, pero por lo menos sabremos qué es esa incertidumbre. Las magnitudes eléctricas van a dejar de depender del kilogramo, con lo cual van a reducir la incertidumbre y se va a dejar de tener esa arbitrariedad de tener las dos constantes, la de von Cleysen y la de Josephson, definidas, que realmente lo que estaban haciendo era, de una forma no natural, sino por fuera, definir el amperio.
La nueva definición del Kelvin se va a realizar por diferentes experimentos, ya no va a depender en la práctica de la temperatura del punto triple del agua, aunque en la práctica seguirá funcionando y seguirá la escala, pero para temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas vamos a tener termómetros de temperatura termodinámica. Otro de los temas que no he comentado y que, bueno, antes ya de terminar, es el kilogramo. El kilogramo tenemos 1 kilo y para hacer la diseminación al miligramo o a la tonelada tenemos que hacer conjunto de uniones 500 gramos, tenemos 1 kilo, lo que llamamos múltiplos y submúltiplos, y ahí perdemos incertidumbre. Con la realización, por ejemplo, de la balanza de potencia, podremos hacer directamente 1 kilogramo, 500 gramos, 100 gramos, 50 gramos, podemos determinar directamente a través del experimento la unidad de masa, sin necesidad de tener que estar haciendo las escalas hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En cuestión del mol, pues el mol ya no va a depender del kilogramo y se va a hacer más visible la distinción entre cantidad de sustancia y masa. Y por último, y lo más importante para la ciudadanía y para la sociedad, el nuevo SI no supondrá cambio alguno en nuestra vida diaria. Sí a nivel científico, por ejemplo, las unidades eléctricas, el voltio, va a ser un poquito más grande que el actual. 0,1 por 10 a 6, o sea, 0,1 partes por millón más grande que el voltio actual. El ohmio, un poquito mayor, pero vamos, lógicamente a nivel ciudadano no se nota, pero a nivel de patrón, realización patrón primario, sí se nota. Bien, pues prácticamente yo creo que hemos resumido en 15 minutos, ¿no? O un poquito más, el sistema internacional. El calendario de entrada en vigor, se ha dicho, el 20 de mayo va a entrar en vigor ya la revisión. Está aquí ya. Y si quieren información ya bastante más exacta, pueden entrar en la página web del Buró o en la propia del CEN, en la cual tenemos toda una relación. Hay un librito que comentaba también Miguel Ángel, que es este, que está en formato PDF en nuestra web, y es un poquito más largo explicado todo lo que yo he intentado poner en la transparencia. Y se definen los diferentes experimentos también. Es reducido, intentamos que fuera muy reducido, 30 páginas. Y muchas gracias.